Bendiciones con todos. Tema 74. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el testimonio de Juan sobre Jesús es verdad. Y utilizamos San Juan capítulo 10, versículo del 40 al 42, que dice lo siguiente. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Qué maravillosa palabra. Finalmente hemos llegado al final de este capítulo en el Evangelio según San Juan, y en estos versículos vemos cómo nuestro Señor decide retirarse de Jerusalén a un lugar menos conflictivo con el fin de recargar fuerzas, ya que su momento se acercaba. Dice el texto: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. En estos pocos versículos se nos vuelve a recordar la vida de Juan el Bautista, un hombre muy sencillo, pero lleno del Espíritu Santo, el cual, aún muerto, su obra y ministerio testificaban a muchos de las grandes cosas que hizo para Dios. Veamos cómo finaliza este capítulo. Jesús se retira a un lugar apartado. Después de sus acaloradas discusiones con los líderes religiosos, los cuales procuraban su muerte, Jesús decide hacer un alto en su vida y retirarse a un lugar solitario donde pudiera estar a solas con sus discípulos y del estrés de la persecución. Esto que Jesús hacía no era muestra de debilidad o de cobardía, tampoco era imprudente u osado en aventurarse más allá de lo que la razón le exigía. Él estaba allí para hacer la voluntad de Dios y sabía que su momento de morir aún no había llegado, y por eso sabía retirarse cuando las cosas se ponían muy difíciles. También esto nos recuerda que a pesar de que Jesús es Dios, también era hombre perfecto, y como tal estaba sujeto a la condición débil que nosotros también tenemos, ya que se cansaba, sentía ansiedad, experimentaba toda clase de sentimientos y sentía la necesidad de retirarse a descansar por un momento de todo lo que hacía día a día. No cabe duda que la vida de Jesús era muy exigida y su cuerpo humano se cansaba, requiriendo de vez en cuando el descanso. Esto nos enseña que todos nosotros también necesitamos por momentos apartarnos de tanta ocupación y descansar de nuestras tareas diarias, ya que el cuerpo no es capaz de resistir una vida de afán y de duro trabajo, con mucho estrés y preocupación, sin nada de descanso, y esto de descansar de las tareas cotidianas hasta cierto punto es algo que puede tener su argumento bíblico. Todos sabemos que la ley que fue dada a Israel tenía no solo el propósito de enseñarles cómo sacrificarse y acercarse a Dios, sino también cómo vivir. Por ejemplo, el no comer algunos animales que la ley llamaba inmundos, como el cerdo, aparte de tener su trasfondo religioso en cuanto a no ser inmundos delante de Dios, también traía ventaja en cuanto a una alimentación sana en la dieta de los israelitas. De igual forma, el guardar el sábado, por un lado, el principal propósito consistía en dedicarle el día a Dios para adorarlo. Éxodo 31:15 dice: 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Sin embargo, a través de este mandamiento, Dios introducía el concepto de la necesidad de descanso de toda tarea y trabajo una vez a la semana.
De igual forma, hoy en la actualidad se acostumbra a apartar el domingo como el día de descanso. Así como este principio nos enseña que el hombre debe descansar de sus obras un día a la semana, así también hay momentos en los cuales se necesita apartarse de tantas obligaciones y presiones diarias para renovarse y volver a la vida cotidiana. Podemos ver que Jesús se retiró a una parte que ya conocía, dice el texto, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Podemos imaginarnos que ante la gran presión que nuestro Señor Jesús sufría, prefirió retirarse a un lugar conocido donde había tenido experiencias espirituales cuyos recuerdos le fortalecían, ya que es muy probable que esa parte del Jordán donde Juan el Bautista había bautizado sea donde le bautizó a él y allí su padre le habló. Mira lo que dice Mateo capítulo 3 versículos 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y le vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros podemos aprender de este versículo dos cosas. Una es que hay momentos en la vida donde necesitamos hacer una parada y descansar de todas nuestras tareas con el fin de renovarnos para continuar adelante. Podemos acudir a aquellos lugares que nos transitan paz y donde hayamos experimentado experiencia con Dios y nos ayude a encontrar en comunión con Él. Aún muertos, sus obras testifican de su fe. Miren lo que dice San Juan 10, 41 y 42. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. En estos últimos dos versículos encontramos un precioso ejemplo de cómo Dios honra al que le honra, porque aún muerto la gente recordaba sus obras y testificaba de ella. Uno puede ver cómo Dios puede glorificarse en personas sencillas, ya que realmente Juan era ningún gran rabino o sacerdote. Era un hombre que jamás dio gran testimonio de sí mismo, sino solamente procuró exaltar al Mesías y preparar el corazón de los judíos para que cuando éste apareciese lo pudieran seguir. Mire lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El ministerio de Juan fue muy corto, quizás unos pocos meses, ya que después de la aparición de Cristo, muchos de sus discípulos lo dejaron para seguirlo, y con el tiempo fue encarcelado por Herodes Antipas, donde murió decapitado. Así terminaron los días de este hombre, aparentemente olvidado en su calabozo, pero casi 3 años después, aquella obra que este hombre realizó era recordada. Hoy en día la Iglesia recuerda a este valeroso hombre, un verdadero ejemplo de servicio y santidad, un verdadero instrumento de Dios, alguien que sin realizar ni un tan solo milagro hizo grandes cosas para Dios. Aún después de tanto tiempo, su obra permanecía y muchos creían por esto, ya que todo lo que había dicho acerca del Mesías
se había cumplido, y así el pueblo lo tuvo como un verdadero profeta de Dios. Dice el texto, y muchos creyeron en él allí. Así nos dice el texto de Hebreos 11, donde se nos recuerda las obras de Abel por las cuales alcanzó gran testimonio. Mire, Hebreos 11:5, escuche lo que dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. De igual forma, hoy nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas para Dios, sin importar nuestra condición social o economía, o incluso nuestras propias capacidades. Lo único que el Señor necesita es a alguien con fe. No necesita a grandes magnates o empresarios, aunque también a ellos los puede usar, sino que generalmente se complace en usar hombres o mujeres sencillos que a los ojos de esta sociedad no valen mucho. Así usó a Moisés, un hombre de 80 años que había huido de Egipto por un homicidio y apacentaba ovejas que ni siquiera eran suyas. Usó a Og, un juez de Israel que era zurdo, algo que se veía con desprecio y gran desventaja en sus tiempos. Mira lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les envió un libertador, a Og, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Usó a Sangar, un hombre que derrotó con una vara para arrear bueyes a 6,000 filisteos. Mire lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Usó a David, un pastor de ovejas que era despreciado por su familia. Usó a Ruth, una moabita cuyo pueblo había sido condenado por sus terribles pecados. Usó a Pedro, un ignorante pescador que se convirtió en un poderoso predicador. Y así como Pablo dice, Dios se compadece en usar a lo menospreciado de este mundo para vergüenza del mismo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por tanto, aunque ante los ojos de este mundo seamos personas insignificantes, para Dios podemos llegar a hacer grandes cosas por medio de nuestra fe. Como Juan el Bautista, debemos esforzarnos por ser fieles en nuestro servicio a Dios, y aún muertos nuestros frutos permanecerán para gloria y honra de su nombre. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Cómo Dios quiere usar a cada una de las personas que crean en Él, que se conviertan en sus hijos. Dios quiere usarlo a usted. ¿Sí? Y la obra que usted haga a través de Dios va a ser recordada por años, por generaciones, como vimos los ejemplos acá en este video, los ejemplos que están plasmados allí en la palabra de Dios. Entonces, venga Jesucristo, conviértase en un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Conozca su amor, conozca su poder, conozca su misericordia, conozca todo lo que maravilloso que tiene para su vida. Y para que usted lo conozca bien, para que se convierta en un hijo de Dios, le presentamos la oración de fe que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal,
confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se convirtió usted en un hijo de Dios maravilloso. Lo bendecimos, lo felicitamos. Ahora lea la palabra, estúdiela, busque obedecerla, ore en cada momento, en cada circunstancia, y venga a la iglesia para que siga aprendiendo las palabras de Dios, las verdades de Dios. Y pedimos al Espíritu Santo que esta palabra la haga germinar abundantemente. Le damos gracias también a Dios por su amor, por su misericordia, por sus bendiciones. Gracias por la iglesia, por la familia, que pedimos que la unjas tanto a la iglesia como a la familia con tu Espíritu Santo, para que ellas sean testigos de tu gracia, de tu amor ante el mundo que tanto lo necesita, para que ellas con denuedo prediquen tu palabra, Señor. Oramos también por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios cada día. Que esta palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la ha enviado y pueda germinar con la ayuda del Espíritu Santo y dar fruto abundante. Es una cantidad de verdaderos hijos de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra tan importante. Y desde acá nosotros les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.